quisiera primero empezar esta entrevista, si tú me lo permites, hablando, es que como tú me has hablado tan bonito de tu papá, ¿cómo fue la crianza de tu papá? ¿Cómo fue esa visión de empresario, viajando por los Estados Unidos, yendo hasta California, con una finca de naranja, donde no habían carreteras? En Venezuela sí había carreteras en esa época, pero en Estados Unidos no. Había carreteras, pero no estaban asfaltadas. Eran de piedritas y cosas. Y no había puentes sobre el Mississippi. Se iba en una chalana. O sea, cuando mi papá primero fue, que fue en el 1920, porque él se enamoró de mi mamá, que era inglesa, y le pidió matrimonio y ella dijo que no. Entonces, despechado, resolvió ir a ver cómo era Estados Unidos, porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue voluntario, porque como hijo único de viuda, era pues, no lo podían meter en el ejército. Después, cuando la guerra iba poniéndose más grave, volvió a hacerse voluntario y volvieron a decir que no porque tenía casi 2 metros de alto y era muy flaco. Y decían, no, esto no nos conviene. Entonces, a la tercera, en el 1916, él dijo, bueno, si no me aceptan, voy al ejército inglesa. Y entonces lo aceptaron. Estuvo en Verdun, estuvo en muchas cosas. Y en Verdun conoció a unos americanos porque estaba en la batería de al lado, él era artillero. Y en la batería de al lado había americanos y a él les pareció genial, estos hombres tan francotes y tan honestos y tan sencillos. Y le encantó. Y bueno, entonces cuando mi mamá le dijo que no, dijo, bueno, voy a ver ese país que está en pleno auge, una maravilla, 1920. Entonces fue en barco, por supuesto, y cruzó Estados Unidos 2 veces, ida y vuelta, en tren. Claro, bajándose, en aquel tiempo en los trenes te tenías que bajar para almorzar. Se paraba el tren y todo el mundo se salía del tren, almorzaba y se volvía a montar otra vez. Antes no se comía dentro de los trenes. Yo no sabía eso. Esto era, pero entonces él también se bajaba él era geógrafo y entonces él sabía todas las cosas más interesantes que ver de los indios pueblos, del, ¿cómo se llamaba eso? El Cerro Verde, no sé qué. Bueno, él se bajaba cada rato y vio todo. Y California le pareció bellísimo porque él con su madre vivía en Cap Ferrat, sobre el litoral francés. Y le parecía California muy parecido, seco, caliente, bonito, y se le quedó pegado las ganas de... También estuvo en Florida y fue en tren hasta Key West. ¿Tú te imaginas? Esos son yo no sé cuántos cientos de millas sobre el mar. De isla en isla por puentes. ¿Cómo sería eso cuando los huracanes? No sé, pero fue hasta Key West. Bueno, entonces volvió otra vez y entonces mi mamá había cambiado de idea y se casaron. ¿Pero dónde se conocieron ellos? ¿En Francia? Ellos se conocieron en Inglaterra porque él a los 19 años, como su papá se había muerto, fue a poner el dinero de su mamá en un banco en Inglaterra, en Coutts Bank, porque veía que las cosas venían muy mal en Francia, a pesar la guerra había terminado, Alemania estaba destruida, pero la política iba muy mal en Francia. Entonces quiso poner su dinero en Inglaterra. Y
Su tío padrino conocía a mi abuelo desde cuando mi abuelo estaba en Oxford, eh, y él fue a conocerlos. Y mi mamá, para ese momento, a mi papá tenía 22 años y mi mamá tenía 11 y conoció a mi mamá así de niñita, pero nada. Pero cuando volvió después de la guerra, en el 20, volvió a visitarlos y la vio de 18 años, bellísima, haciendo Claro. una acuarela debajo de un árbol en el jardín de sus padres, que tenían una, una propiedad muy bonita fuera al sur de Londres. Y bueno, se enamoró al verla. Y bueno, así se conocieron. Eh, y, pero entonces, cuando se casaron y vivieron en Cap Ferrat, también con mi abuela, y fueron a ver, en el 24, 25, fueron otra vez, invitó a mi mamá, mira, va a haber una guerra y va a haber una tremenda devaluación. Aquí viene un desastre. Vamos a poner nuestras cosas a salvo, más bien en Estados Unidos, porque ya Inglaterra iba a ser involucrado. Mi papá era bastante profético, sabía mucho, leía mucho, analizaba bien. Y entonces fueron y resolvieron comprar esas haciendas de naranjas y mandaron a construir una casa. Y volvieron en el 26 para pasar el invierno. Entonces pasaban los inviernos ahí y los veranos en Estados Unidos, en Europa. Y Pero tuvieron, allí, en esa época, todavía tu papá no tenía el título de conde. no, él heredó eso de sus antepasados. Siempre fue conde. Ah, siempre lo fue. Sí, y sí, ellos no crean más. Bueno, en Inglaterra sí, pero en Francia no crean más. Es más, eso no es oficial. Eh, pero él siempre tuvo la cortesía bueno, unos modales exquisitos y mucho sentido de humor. Él era una persona encantadora, de verdad. Eh, y además, muy sabio. Siempre sabía lo que iba a suceder. Me imagino que por eso es que también tú tienes esas visiones, porque la verdad es que las cosas que tú has creado han sido pues, visionarias también de cierta forma. Sin duda, aprendí mucho de mi papá. Fíjate que después de la guerra, terminó en el 18, ¿verdad? Bueno, en el 20 ya estaban ya diciendo que había sobrepoblación, que había que limitar las familias. Y mi papá se reía y decía, pero ¿cómo pueden ser tan ridículos? Él había visto una generación entera, la generación de los jóvenes que han debido ser papás, muertos a los 20 años en los campos de batalla. Aquí lo que hay es un problema de natalidad más bien. Y entonces se empezó a interesar en la demografía. Y eso Imagínate. yo lo heredé también, como tú Claro, sabes, eso te influenció es- muchísimo, ese claro. interés. Y ahora, qué sé yo, 80 años después, la gente está empezando a darse cuenta que primero Japón, ahora China y Europa va para abajo, porque no hay suficientes niños para reponer los viejos. Pero China no Y se ha dado cuenta, por ejemplo. sí, no se dieron cuenta y entonces están diciendo ahora queremos que tengan hijos, pero En los serio. chinos tienen desde el 60 y mujer. Sí, tienen dos hijos y van bien a comprar carros y teléfonos y cosas y tener viajes y
los chinos no quieren tener hijos ahora, porque perdieron esa cultura. Dos nomás, dos hijos. Están permitidos 2 hijos, Alberto me está diciendo aquí, pero la Ay, cosa es que imagínate. no las quieren, no los quieren. No los quieren ahora. Claro, se han acostumbrado, han creado una cultura artificial de que ahora solo tienen un hijo. Sí, y ya ni eso lo quieren. Entonces, fíjate que mi trabajo formal empezó en el 84, porque Alberto se entendía muy bien con su suegro, con mi papá, y mi papá le ¿Ah, sí? encantaba. Sí, pero eso. perdón, antes que me cuentes sobre eso, ¿cómo conociste tú a Alberto? Lo conocí porque estaba viajando en aquel momento, en el año 60, se viajaba para Europa en barco. Y yo estaba regresando de Europa en un barco francés. Él me vio en el andén del tren, porque había un tren especial que iba al barco, a Le Havre, y él me vio y resolvió que me tenía que conocer. ¿Tú Y ibas sola? yo iba sola, sí, iba sola por primera vez, tenía 20 años, y cuando yo vi que este hombre estaba como buscando hablar conmigo, dice, él tenía 34 años, y yo lo estaba evitando porque no sabía qué tipo de aventurero era. Y entonces por fin me dijo que era venezolano, porque hablaba muy bien francés, pensé que era francés. Ah, venezolano, pues yo conozco 2 venezolanos y eran primos de él. Uno era Oscar Molinari, y que yo lo conocía hacía años, porque iba con su mamá a Palm Beach, donde estaba viviendo yo. Así lo conocí. Imagínate. Eso, Qué curioso. sí. ¿Y de una vez te enamoraste o eso vino con el tiempo? No, eso me tuvo que convencer, pero me convenció muy rápido porque eso fue en octubre. Nos vino a visitar en diciembre a conocer a mis papás, pero 8 días, una cosa así. Volvió en marzo y me propuso matrimonio. Y entonces yo iba a decir que no, pero extrañamente le dije que sí. Resulta que era el día de San José. Yo tenía mucho tiempo rezando a San José para que me buscara un buen marido. Así es que dije que ¿Y sí. lo has sido? ¿Has sido un buen marido? Claro, claro que sí. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos has tenido con él? 7 hijos, 3 7 niñas, hijos. 4 niñas y 3 varones. Y, Entonces, y bueno, y, tenemos y- 70 y años de casado. uno de ellos fue Leopoldo. Leopoldo fue el número 7, sí, que nació con todo con daño cerebral profundo. Yo pensé que era el fin del fin del mundo cuando me di cuenta porque era lindo. Tú te acuerdas de él, ¿no? Era un niño, era un Yo, bebé yo, muy bello, pero ciego, sordo y no sabía chupar, estaba muy mal herido en el cerebro y nunca supimos por qué. Pero entonces empezamos ese programa maravilloso tan bonito. y yo sigo en contacto con la gente que hace eso porque él aprendió a oír primero, aprendió a sentir, en 2 años aprendió a ver. Eso fue increíble. Primero le volvió el reflejo pupilar y eh, después empezamos a enseñarle a hacer seguimiento. Eso fue increíble. Eh, Sí, em- y todavía existe el programa Leopoldo o sí, sí, está eso, paralizado. mire, nosotros teníamos estos expertos que venían de Estados Unidos, están en Filadelfia,
Charles Solís, eso se llama la Fundación Reach, como tratar de agarrar, ¿verdad? Y él nos iba enseñando, indicando, cambiando el programa. Era un programa de 8 horas al día, porque no era fácil. Pero era justo en la época que estaban empezando a decir que el cerebro no crece automáticamente como un árbol. El cerebro crece según la estimulación que le den. Entonces, mientras más... Y eso fue más o menos el mismo tiempo que Luis Alberto Machado, gran amigo nuestro. Él vino y vio lo que estábamos haciendo con Leopoldo y quedó impresionado. Lo llevamos a Filadelfia. Bueno, lo entusiasmó mucho porque lo que él sabía así como por instinto, por intuición, vio ahí la prueba y lo ayudó mucho en su Es decir, cruzado para hacer. fíjate que qué curioso que esto es increíble, ¿no? Luis Alberto Machado fue una persona que ayudó tanto o aportó tanto a la humanidad a concebir, bueno, el mundo de las emociones y del pensamiento, al punto de que se llegó a crear una cátedra que yo no lo vi, solo he leído sobre eso, de pensamiento en Venezuela, el único país del mundo que tenía 2 horas para pensar a la semana en los colegios. Y no solamente eso, sino que él puso este programa en las maternidades para enseñar a las mamás a hacer que sus hijos fueran más inteligentes. Eso fue genial. Y nosotros, después en Provive, no sé si te acuerdas con la doctora, ¿cómo se llamaba? Ana María Fons. Sí. No, ella estaba más con los niños más grandes, pero pusimos en 2 maternidades personas para diagnosticar los niños que venían con algo de alto riesgo, o porque habían nacido con dificultades, o porque se habían puesto un poquito azul o algo así. Entonces le dábamos un programita muy sencillito a las mamás y de estimulación, y a los 6 meses esos niños se habían nivelado o más. Sí, esa es una labor muy bonita, una labor muy bonita. Lo quiero volver a hacer cuando las cosas normalizan un poquito. Ahí es para donde voy yo. Eso, porque un niño que tiene un poco de anoxia o algo así, va a quedar con dificultades y no va a nivelar y va a tener complejos y de repente lo van a maltratar. Pero si no le agarra tiempo y le da la estimulación necesaria para despertar esas partes del cerebro que quedaron un poquito dañados, y es posible. Ahora la neurociencia lo ha confirmado. Sí. Fíjate, yo llegué a Provive cuando yo estaba empezando en la universidad. Estaba Ana María Fons de directora y estaba en la oficina en el edificio en la Castellana de Altamira. La Terepaina. Terepaina, sí, me acuerdo, iba siempre para allá. Era buenísima esa oficina. Sí, allí conocí a Cruz. Allí fue donde conocí a Cruz. Era buenísima esa oficina, yo no sé qué pasó que tan buena que la perdiste. Pero, ¿cómo la encontraste? Porque fue muy buena. Mira, nosotros teníamos la primera oficina en el Placer, o sea, cerca de mi casa. Cuando empezamos Provive, era muy natural. Y Norma Márquez, que era la secretaria ejecutiva. Me acuerdo de Norma, claro. Pero ella vivía también en el Placer. Entonces y Jenny Granco en el Placer. Entonces eso era muy cómodo. Pero cuando fue creciendo Provive,
nos dimos cuenta que teníamos que ir para Caracas. Y teníamos, si te acuerdas, hemeroteca, biblioteca, y venían muchos. Me acuerdo de todo. Yo investigaba allí, cuando yo tenía que preparar mis charlas, yo utilizaba muchísimo ese material para investigar. Exacto. Y entonces, ¿te acuerdas cuando se puso el programa Leopoldo con la Claro, doctora? estaba allí el programa Leopoldo. Había una Ajá. sección que era del programa Leopoldo. Y yo siempre Bueno, veía que iba gente y lo utilizaban. ujú. Era Sí, una cosa que creo que hacía mucho bien. sí, Mucho es bien. maravilloso, pero tú sabes, el ambiente en Venezuela cambió de repente no, no había más dinero. Ese programa Leopoldo lo había financiado Maravén y Maravén desapareció, o yo no sé, ni me Pero acuerdo qué pasa tal con vez eso. ese programa Leopoldo está tan bien montado, porque las cosas que se han hecho no se deben perder. Y eso está tan bien montado que lo que nosotros deberíamos hacer es buscar un gobierno que financie eso, Sí, porque eso es un plan de gobierno, debería de ser. naturalmente, y eso no es tan caro, porque tú enseñas a las mamás y las mamás lo hacen y nadie le tiene que pagar. Es, Es verdad. es como decir, el bebé hay que cambiarle los pañales y después las mamás cambian los pañales, pero si no saben, no lo hacen. Y esto de estimular el bebé, eh, eh, ese programa era fantástico. El que puso Luis Herrera, ese programa con Luis Alberto Machado, Chao. estaba en todas las maternidades para estimular a todos los niños. Nosotros hicimos una cosa parcial, que era 2 maternidades y era para estimular a los niños que venían con algún problema. Pero no, excelente. Eso es de un gobierno Sí. maravilloso. Pero bueno, las Y, cosas iban cambiando y y, nosotros, y, y también aportaste, porque en los módulos médicos, yo recuerdo, había módulos médicos donde yo iba a dar charlas que había desarrollado Provive, donde se le daba asistencia a la mujer y había sí. médicos que estaban pues encargados de ayudar. ¿Cómo hiciste todo esto, Cristín? ¿Cómo hiciste tantas cosas? ¿Cómo? Tuviste buenas ayudas, porque tanto, ¿tú te acuerdas de las periodistas? La primera periodista que empezó como voluntaria, que fue Olivia Sifontes, muy entusiasmada, porque veía que íbamos a hacer algo para las mujeres del pueblo, que nadie pensaba en ellas verdaderamente, sino para buscar votos. Y Olivia me ayudaba como periodista, pero entonces también me daba ideas. Y había tanto trabajo que busqué otra que se llamaba Coromoto Rosas. Y ella me dijo, señora Former, lo que está haciendo es maravilloso, pero usted tiene que poner módulos para la mujer embarazada. No solamente instruir y defender por la ley, sino por poner módulos. Entonces empezamos a hacer eso uno y otro y otro. Tuvimos en Gramovén, Pero en todo esto mayormente financiado por tus arcas personales o tú conseguías personas que te ayudaran. bueno, hacíamos eventos, los eventos eran muy buenos. Yo iba de visita a los bancos, a las aseguradoras y me daban, y todo el mundo me ayudaba. Luego hubo, bueno, y después una tercera periodista que se llama Aracelis, y todas esas eran activistas, activistas a favor de la mujer. Y Entonces, esto era lo que tuvimos, hacía, esto era lo que hacía que la gente quisiera ayudar, la difusión a través de los medios de comunicación. claro, de la dignidad humana, que los seres humanos, porque aquí había injerencia de la IPPF muy fuerte y pagaban y sobornaban a gente en el gobierno, sobre todo las mujeres, pagaban a las periodistas de la página de la mujer a decir que aquí había que esterilizar a todas las mujeres, que aquí había que permitir el Pero, aborto y todo eso. Y entonces nosotros
dábamos el argumento contrario y convencía. ¿Te acuerdas que yo escribía semanalmente Yo 20 me años? acuerdo, yo me acuerdo haberte escuchado, me acuerdo haberte escuchado a ti y eso se me quedó grabado en la cabeza en una oportunidad de explicar cómo Estados Unidos se daba cuenta que los países de Latinoamérica representaban un problema para ellos, porque ellos estaban quedando sin población y Latinoamérica crecía y crecía en población y era su patio trasero. Entonces Exacto. Y empezaron a financiar. América Latina y África tienen unas riquezas naturales fenomenales. Y eso no convenía que fueran para el uso de los africanos y los Claro. latinoamericanos, sino que eso fue el Kissinger Report. Fue Kissinger que le dio instrucciones a todas las embajadas americanas en América Latina y en África que tenían que empujar como pusieran la despoblación. Eso fue el NSSM 200. Eso era el National Secret Memorandum. Era secreto. Pero eso Ajá, y este documento se puede ver en este sí, momento, existe en la luz ya, pública. ahora está en Google porque yo no sé quién lo supo y lo sacó al aire. Cuando yo estaba en la, en la ONU, fue justo cuando sacaron eso a la luz pública. ¿Cómo es eso que tú estuviste en la ONU? ¿Qué hiciste tú en la ONU? Bueno, eso fue a raíz de todo lo que estaba haciendo yo. Me invitaron, no sé cómo, pero me invitaron a formar parte de la delegación de la Santa Sede en la ONU. Eso fue en el 90 y estuve 5 años como era la primera mujer de la delegación del Vaticano, la Santa Sede. Imagínate tú, con Y lo discriminadora que es la iglesia con la mujer, ¿no? Porque no hay obispos mujeres, ni papas mujeres, ni me curas invitaron, mujeres. La mujeres la dejan de monjita. no, Y ya. pero ahí, entonces yo no entendía lo que querían de mí, porque yo no era negociadora ni nada. Y me di cuenta que es que me querían un poquito como lobista. Entonces me decían, mira, vea porque habían ciertas palabras, fíjate tú, la ONU está llena de gente muy de izquierda que quieren esterilizar el mundo entero. Gente de verdad que, bueno, mucha gente de la IPPF trabaja en la ONU. De hecho, esas conferencias mundiales, siempre el presidente era alguien de la IPPF. Tenía 2 puestos. Entonces, habían unas palabras como la maternidad sin riesgos. Entonces, claro, todo el mundo quiere la maternidad sin riesgos, pero si tú ves eso en otro documento, lo describen como la maternidad sin riesgos, el safe motherhood, es cuando tienen todos los derechos reproductivos y sexuales. Y en otro sitio hay la definición de los derechos reproductivos y está el aborto legal. Entonces, la Santa Sede quería que cambiaran esa palabra de maternidad sin riesgos y llamarlo la misma cosa, pero con otras palabras que no tuviera ese significado. Entonces, como yo hablo francés, español e inglés, yo podía hablar con muchos de las delegaciones. Y yo iba, pum, 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 yo le explicaba, mire, esta palabra significa eso. No puede ser, decían los africanos, no sabíamos. Bueno, entonces proponemos usar esta otra palabra en vez. Y lo lográbamos. Y había otro que era el Sudán. El Sudán era un embajador ahí con su turbante. Y en ese momento en el Sudán estaban matando católicos. Entonces, ahora creo que se separaron los dos Sudán.
pero esto era un momento y los monseñores no podían ir a arrodillarse delante del Sudán para pedir su cooperación, pero yo sí. Entonces yo iba y le decía al sudanés, mire, si nos puede apoyar con esto. Claro que sí. Y así yo. Entonces yo me di cuenta que era muy efectivo porque pudimos cambiar muchas cosas que no habían podido cambiar antes, porque yo andaba y convencía a esta gente. Entonces yo se lo decía a mis amigos pro vida allá en Nueva York y cuando vienes a ver, llegaban más y más gente voluntaria para hablar con los delegados en los pasillos. Y llegamos a ir al Cairo con 300 voluntarios que pagaban su viaje, pagaban su hotel, llevaban sus resmas de papel y ese grupo, bueno, más chiquito, más grande, eso varía, pero ese grupo sigue. Y es a raíz de eso que se ha sabido lo que Pero ese es un grupo que tiene nombre. No, no tiene nombre. Y Pero es un grupo que fundaste tú. mira, hay católicos, hay protestantes, hay judíos, hay musulmanes, que todos quieren proteger la dignidad humana y combatir estas políticas de aborto y de esterilización. Y entonces ahora ellos En van esto te acompañaba, en todas estas aventuras te acompañaba Alberto. muchas veces, sí. Incluso la primera vez que fui, que no sucedió nada de esto, fue a la conferencia de población y desarrollo en México en el 84. Y Albert, por mi papá, se había interesado en todo este problema demográfico y de control de población. Entonces, él fue, ¿quién era en el 84? Lucinchi, o yo no me acuerdo quién era presidente, pero Alberto fue y se propuso, dijo, yo quisiera estar en la delegación venezolana. Y el presidente dijo, no tenemos delegación, no pensábamos estar presente. Sí, vaya. Y nombró 1 o 2 personas más. Entonces Alberto fue como delegado. Y yo dije, pues yo voy a eso, yo quiero ver lo que está pasando. Y por ahí debe haber empezado todo. Yo estoy contando mi biografía aquí, yo no sé hasta cuándo. Claro, qué bueno, qué chévere, es la idea. Pero yo, como estaba siempre yendo a Francia, porque estaban mis hijos allá estudiando, y Jérôme Lejeune, ¿te acuerdas de Jérôme Lejeune? El gran claro. genetista. Bueno, él me dijo, ustedes van para México, pues tienen que buscar a la delegación del Vaticano y ofrecer su ayuda. Mira qué cosa tan inteligente, porque yo no tenía idea para dónde iba. Y de hecho, cuando llegamos y vimos, bueno, eso era un mundo, era 20,000 personas. Eso era un mare magnum de gente. Y estábamos ahí viendo a ver qué hacemos ahora, para dónde tenemos que ir. Y vi pasar un cuello romano y lo paro y le digo, Monseñor, estamos de la delegación de Venezuela y estamos a la orden. Y me miró como si estuviera loca y siguió corriendo. Y al poco rato vi a otro, lo paré y le dije lo mismo y me dijo, eso es interesante. Muchas gracias. Y de hecho, buscó a Alberto un par de veces para que lo ayudaran con una votación. Y Venezuela lo apoyaba. Pero lo que fue interesante para mí, porque yo no era delegada, por tanto no entraba en la sala de las negociaciones.
yo fui a lo que llaman el foro ONG, donde había otras 10,000 personas. Y visité, por ejemplo, había como, parecían tienditas de todos los ONGs. Y paré en el de la Fundación Rockefeller. Y lo que oí ahí me parecía locura, porque estaban diciendo, sí, estamos fomentando y financiando cantautores que hagan canciones para los jóvenes, instándoles a la, ¿cómo se llama? A la promiscuidad y a usar contraceptivos. Y yo pensé entre mí, ¿qué joven va a querer cantar esas canciones? Pero mira lo que hay en el mercado. Ahora es moda. Y esas canciones de querer violar a la gente y eso se ha ido, se ha disparado. Bueno, entre otras cosas. Pero yo supongo que sería que ellos estarían diciendo que las relaciones con preservativos, pero no creo que una persona en su sano juicio quiera fomentar la promiscuidad. Por eso que me extrañó mucho. Ellos no lo usaban así, pero no usaron la palabra promiscuidad, pero se sabía muy bien lo que estaban diciendo. Y eso es lo que estamos viendo. Todos los hook-up y todo eso. Bueno, pero entonces visité otro, me encontré nada más y nada menos con una mujer muy bonita de Guatemala, que era Mercedes Wilson. Y entonces empecé a conversar con ella y ella me estaba diciendo, no, es que esta gente lo que quieren es esto y el otro, y entonces estamos batallando con eso, y la Madre Teresa, y no sé qué. Bueno, nos hicimos amigas. Y ella vino a Venezuela y me convidó ahí mismo. Ella dijo, yo hice un congreso para la familia y vinieron 3,000 personas porque estaba la Madre Teresa, estaba Jean Valjean, estaban los Billings, que no sé qué. Tú deberías hacer algo. ¿Y tú también conociste a la Madre Teresa? Bueno, yo no la conocía todavía, creo. Sí la había conocido aquí con Leopoldo. Pero entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el congreso aquí en Caracas. Eso es toda una aventura que necesita un libro aparte. Pero mientras estábamos organizándolo y habíamos invitado a Viktor Frankl, a Nathanson, Julian Simon, que era economista, pero además demógrafo. Bueno, y una cantidad de gente muy interesante. Y de nuevo yo estaba en París y estábamos hablando de eso y me dijo una amiga francesa, pero ¿por qué no haces un congreso así en París? Nosotros nos hace falta. Y bueno, vamos a hacerlo. Lo más interesante fue que era la época de Reagan y Alberto era muy amigo de George Shultz, que era secretario de Estado. Entonces, para el Congreso de Caracas, yo le pedí dinero y pedí dinero a la UNFPA, a la FNUAP, y me dieron el dinero para el Congreso aquí. Entonces fue un éxito tan grande que cuando fui otra vez a Washington y hablé con George Shultz, financió también el de París. Y eso fue un éxito increíble. Tuvimos 4,000 personas en una Francia donde la iglesia estaba muy dividida, porque había los lefebristas, los integristas y los muy liberales y se odiaban mutuamente. Y nosotros vinimos con este mensaje que no es católico, pero sí lo es, pero es católico en el sentido que es universal, de la dignidad de la familia, de la dignidad de la persona. Y entonces estuvimos hablando ahí. Eso era a finales de los 80. Esto fue en el 86. Sí.
eso fue una cosa tras otra muy rápidamente. Jenny Granco me ayudaba, se entusiasmó mucho, viajábamos. Pero entonces en París habían venido personas de toda Europa y me pidieron enseguida que hiciera un congreso en Madrid y uno en Bélgica. Y a Madrid llevamos no solamente la Madre Teresa, y Nathanson y Viktor Frankl y qué sé yo, pero a Miss Universo, Bárbara Palacios, que era la Miss Universo del año anterior. Entonces, eso fue fantástico. Y la pusimos a hablar con el futbolista famosísimo en ese año. Y los dos hablaron de por qué los jóvenes tenían que ser gastos hasta el matrimonio, que, bueno, esos jóvenes bellísimos y popularísimos hablaron lindísimo. Y bueno, después Bélgica. Bélgica era otro país muy dividido porque ahí hay los que hablan francés y los que hablan holandés, más o menos, lo que llaman flamenco. Y la iglesia muy dividido también entre la gente muy que quieren la misa en latín y la gente que quiere las mujeres sacerdotes, o sea, y ahí también de hacer un llamado universal. Fue un éxito muy grande. Porque la gente decía, bueno, todas estas diferencias es las familias y que los niños nazcan y tengan una buena vida. Y yo con todo esto estaba coleccionando muchos conocimientos que luego los pude vaciar en Aprendiendo a Querer. Pues hubo congreso, 5,000 personas en Viena. La Madre Teresa también, ella era un atractivo increíble. Y el último grande Era que una hice, santa. Era una perdón, santa. Tú podrías decir que era una santa. una santa, una santa. Y una Eso tú santa lo también. sentías. Tú lo sentías, lo percibías. Sí, en su intensidad. Era una intensidad para el bien de los demás, que uno no tenía ni un minuto en el día de egocentrismo. Era de verdad una urgencia por hacer el bien, que era impresionante. Qué Y bonito. atención a la atención, cuando yo la conocí la primera vez, Leopoldo estaba muy chiquito, tenía como 1 año y medio. Creo que no habíamos empezado el programa, tenía 1 año. Y Alba Sánchez, mi amiga Alba Sánchez, me invitó a oírle hablar. Y yo me imaginaba que iba a ser un auditorio inmenso. Pero no, era en una casa y habían, qué sé yo, 80 mujeres ahí. Y habló y todo el mundo pidiendo su autógrafo. Y Alba diciendo, háblale de Leopoldo, pídele oraciones. Y yo decía, ay, me da pena, me da pena. Alba insistió. Y entonces cuando ya se había ido casi todo el mundo, me acerqué y le hablé de Leopoldo. Y me dijo, enseguida me dijo, vámonos, vamos donde está él para rezar con él. Y yo le dije, bueno, lamentablemente está un poco lejos porque estábamos en una casa, yo no sé dónde, pero muy lejos de Montalbán, donde estaba Leopoldo en ese momento. O de los Guayabitos, muy lejos. Entonces le dije, entonces venga, me agarró la mano, me llevó a un cuarto aparte para rezar. O sea, era como interesada en todo momento. Era bellísimo. Bueno, entonces los congresos, por fin, mira, te voy a contar una cosa divertida que pasó en Polonia. En Polonia, yo caí un poco por entusiasmo
con 2 polacas que querían hacer este congreso y tenían toda la energía y todos los contactos para hacerlo. Y dije, magnífico, ok. Entonces, lo que yo hacía siempre, el 60%, 2/3 de los conferencistas, y siempre teníamos como 40 conferencistas, que cada uno hablaba media hora. Era como una universidad de 4 días. Y entonces yo nombraba los 2/3 y del país nombraban el otro tercio. Y eso funcionaba siempre. Pero en una visita a Roma, el secretario del Papa, el Monseñor Dziwisz, me toma aparte y me dice: señora Fulmer, usted está preparando un escándalo católico en Polonia. Bueno, no es Qué gracioso. porque parece que estas 2 amigas habían escogido toda la gente más anti-Wojtyła que había en Polonia. Imagínate tú. Sí, bueno, entonces, bueno. Eso, Tan bueno que fue Juan Pablo II, ¿no? bueno, pero... Parece mentira que pueda haber tenido detractores. Increíble. Increíble. Bueno, tuve que usar un brazo fuerte para cambiar esos polacos. Lo logré, pero estas señoras no me querían para nada. Ellas habían trabajado maravillosamente para levantar los fondos, porque ya no era George Shultz. No me dieron más dinero. Y entonces yo veía a una de ellas que le estaba gritándole a un joven que tenía un papel en la mano y diciendo, no, 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 ñe, ñe, ñe. Y entonces yo pregunté a mi traductorcito, un joven que me traducía, le digo, ¿qué está pasando ahí? Y dice, no, ese es alguien de Solidarnosc. Solidarnosc estaba, bueno, esto fue en el 90, o sea, tenían 10 años de liberado del comunismo y Solidarnosc estaba Lech Wałęsa de presidente. Entonces, no, es que el muchacho del gobierno quiere leer un mensaje pro vida y ella dice que no, que eso es una cosa política. Entonces yo intervine y logré que el pobre joven leyó su cosa. Era un mensaje de Lech Wałęsa, que por cierto estuvo en la clausura con la Madre Teresa. Y entonces le había gritado tanto que yo lo invité al salón VIP para un cafecito y con mi traductor le traté de ser gracejadas. Y entonces resulta que él era el miembro del gobierno encargado de familia. Digo, bueno, imagínese, nosotros, eso es lo nuestro, podemos hacer. ¿Sabe usted, digo yo, sabe usted que alguien ganó el premio Nobel el año pasado por haber calibrado y calculado el aporte de la familia a la economía? Entonces él dijo, no, bueno, podemos hacer un congreso sobre eso. Imagínate tú que a los pocos meses, yo estaba ya en Roma, Alberto ya era embajador en Roma, y me llama el presidente de Solidarnosc, que era un señor Zaklewski, porque Lech Wałęsa ya era presidente del país. Y entonces me dice, quiero organizar un simposio sobre economía y familia con ese premio Nobel. Organízamelo. Entonces tuve que averiguar, bueno, era Gary Becker, por supuesto. Busqué su teléfono, llamé a Chicago, él mismo me contestó el teléfono y le expliqué, mire, hay esto, que Solidarnosc quiere eso, pero ellos no tienen plata para pagar
creo que él cobraba $75,000 por hablar. Entonces él dijo, bueno, eso tal vez se puede arreglar porque la Escuela de Economía de Varsovia me quiere dar un honoris causa, un doctor honoris causa, y ellos no me pueden pagar el viaje. Entonces, si usted me paga el viaje con mi esposa en primera, yo doy esa conferencia gratis. Bueno, dicho y hecho. Y no solamente dio esa conferencia, sino se quedó los 2 días del simposio y se hizo entusiasta de lo que estábamos haciendo. El cardenal López Trujillo de Roma, el encargado de familia del Vaticano, estaba ahí y me dijo, Cristina, ven acá, quiero que me organice este mismo simposio en Roma. Entonces, al poco rato tuve que llamar a Gary Becker para decir, mira, el Vaticano quiere que vaya a hablar, pero ellos no van a pagar sus $75,000. Entonces, él dijo, bueno, eso tal vez se puede arreglar. Si me pueden dar una audiencia privada con Juan Pablo II. Entonces, tuve que organizar eso también. Pero esos congresos y todo lo que aprendí de gente como Gary Becker, me nutrieron tanto que todo eso entró en Aprendiendo a Querer. Claro, claro. ¿Y qué es Aprendiendo a Querer? Aprendiendo a Querer es un programa desde que empieza en preescolar hasta último año de bachillerato, que enseña no solamente los valores y las virtudes, sino cómo utilizarlos en los vaivenes de la vida normal de todo niño y adolescente. Entonces, es hecho como una novela continua donde los caracteres van creciendo a la misma velocidad que los alumnos. Entonces, cada año hay un nuevo volumen con 35 lecciones, uno para cada semana del año, donde ahí hemos utilizado muchos conocimientos neurocerebrales para todo lo que es la maduración del intelecto, para darle al niño en cada edad lo que realmente le interesa. Y es increíble porque lo que dicen los alumnos es, esto es el cuento de mi vida, porque lo que le pasa con la amistad a esa preadolescencia, lo que pasa con el enamoramiento de la adolescencia, lo que es cuando están ya con 17, 18 años, toda la pregunta de qué voy a estudiar y qué quiero hacer en la vida, con quién me quiero casar, qué tipo de familia, hacer un plan de vida, todo eso está ahí en la novela. Entonces ellos pueden identificarse con cualquiera de los arquetipos muy variados que hay en el cuento, se identifican y pueden ver en tercera persona lo que ellos mismos están pensando y haciendo. Y el buen criterio del ser humano, cuando uno le da la posibilidad de escoger, escoge siempre bien. En todos esos años, porque estuvimos 15 años haciendo preparación, pensando en los contenidos. Después estuvimos 5 o 6 ¿Cuántos años, perdón? ¿Cuántos? 15, ciertamente. 15 años. 15 Sí. años con un grupo de psicólogos. Obviamente por eso son los tremendos resultados que tiene de bajar el índice delictivo en una comunidad cuando se aplica el programa Aprendiendo a Querer.
Y lo interesante es que dura tantos niveles de la educación. Tú sabes una cosa, Cristín, yo siempre he pensado, yo he visto que tú allí tuviste una gran visión, porque tú te diste cuenta de cómo los padres confían la educación de sus hijos a los colegios. Y los colegios, mira, no les interesa en nada educar a los niños en todos estos aspectos, solo cumplir con unos módulos que les imponen los ministerios de educación para poder cumplir con los requisitos que tienen que cumplir. Y Pero hay otra sí, cosa, Crisanto, porque yo soy muy admirativa de los docentes, pero cada niño, en una clase hay 25 o 30 niños y cada uno es diferente. Hay los que son lentos, los que son vivos, los que son de familias caóticas y las de familias hechas. Es imposible darle guía a tantos. Y además estamos en un tiempo que lo que viene por los medios, por la televisión, por las propagandas, por ahora los medios, los networks, estos sociales, es tan conflictivo y hay tantas cosas que los docentes no lo pueden hacer solos. Entonces los docentes son los primeros. Perdona, Cristina. Yo no quise desmeritar en ningún momento de la condición del maestro o de la labor que hace el maestro, No, porque claro. la labor que hace el maestro es una labor preciosa, Sí. es preciosa. Pero Es lo que heroico, quise es poner, heroico. lo que quise poner fue el ojo en la llaga de que los ministerios de educación le obligan al maestro a educar sobre un contenido determinado. Sí, Entonces el maestro no es tan autónomo de poder educar como debería educar. no puede ser. Cuando la vida era más sencilla, vamos a decir, hace 100 años o hace 150, era mucho más fácil porque venían de unas casas, de unos hogares más o menos normales y eran menos niños y lo que tenían que aprender era leer y escribir. Ahora tienen que aprender a no robar, tienen que aprender o sea. ¿Dónde podrían las personas aprender o enterarse un poco más sobre este programa maravilloso de ALAFA que se llama Aprendiendo a Querer? Bueno, ahí hay un muy buen sitio web que es www.aprenderaquerer.org. Aprenderaquerer.org. Y otra pregunta, Cristín, estamos buscando en este momento, porque yo quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, porque le he estado preguntando a varios psicólogos y parece que el tema es complejo. Tú necesitas un psicómetra, una persona que sea capaz de medir estos resultados, que se llama la psicometría, porque los psicólogos que les he preguntado lo que me han dicho es, mira, es que lo que pasa es que ahí tienes que mezclar los números y los psicólogos se especializan más en temas de humanidades, entonces les cuestan las matemáticas, pero aprovechamos la ocasión para decir que estamos buscando un psicómetra que sea capaz de medir estos resultados de la instauración de este plan de Aprendiendo a Querer. ¿Y cómo se puede colaborar? ¿Cómo una persona puede colaborar con este programa? Bueno, ¿Cómo puede nosotros apoyarlo? siempre decimos que se puede becar a un niño pobre, por ejemplo. Eso sería como $50 y ese niño está becado para todo el año. Y eso incluye... $50 por todo un año logramos becar a un niño. Sí, pero es más que un niño porque eso incluye el curso que le damos a los docentes, que es un curso de 16 horas avalado por la UPEL y que contiene elementos de antropología, psicología, ética. ¿Qué es la UTEL? ¿Qué es la UTEL? La UPEL es la Universidad Pedagógica de Caracas. UPEL. Sí, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. O sea, eso es una forma de ayudar. Nosotros también estamos buscando siempre a través de una cosa que llaman Global Giving. Global Giving
siempre tenemos, ahorita estamos lanzando una campaña para pagar, fíjate que por fin las escuelas oficiales están empezando a darse cuenta del efecto que tiene esto sobre los niños y sobre la comunidad. Y una parte del estado de Aragua nos han pedido entrar en todos los colegios, todas las escuelas del municipio Revenga, que son como 30 y pico de escuelas. Y por supuesto ellos no nos pagan nada. Nos abren las puertas y cooperan, pero no tienen ni para pagar a los docentes, no tienen Claro. ni para arreglar los baños. Pero Y entonces, estos $50 que aporta una persona, entiendo yo, para aclararme, ¿no? Sirven para ese muchacho, para que se forme y se integre dentro de la sociedad. Aparte de eso, sirve para los profesores que les van a dar los cursos a los muchachos, y aparte de eso, sirve para comprar los libros para el próximo muchacho que va a hacer ese curso el año siguiente. claro, esos libros quedan en el colegio por 15 años, hemos visto, porque son de buena calidad y los cuidan, porque quieren Qué bueno. a estos libros, sí, los aman. Es interesante porque dicen los niños, bueno, tuve una niñita que veía como de 10 años que decía, señora Fulmer, ¿cómo puedo conocer a Alicia? Alicia es la Claro, cara. uno de los caracteres. ¿Cómo puedo conocer a Alicia? Porque yo le tengo que agradecer, me ha enseñado tanto. O sea, qué lindo. Perdona, Cristín, pero ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero yo necesito pedirte y suplicarte que hagamos otra entrevista en otro momento donde tú me cuentes primero cómo fue tu relación y cómo conociste a la Madre Teresa de Calcuta, y hablemos un poco de ella. Y después también que hablemos de Juan Pablo II, cómo lo conociste, y de Lejeune. Natural. Hay De todas tantas estas personas que son personalidades. fascinantes. Y de Víctor Frank, ¿me dijiste? ¿O no me dijiste Víctor Frank? ¿Sí? Víctor Frankl fue importantísimo y nos hicimos muy amigos, muy Imagínate. amigos. Fue un señor No la pago. extraordinario. Excelente, Cristín. Vamos entonces a programar otra entrevista para poder hablar sobre todo esto, sobre todas estas personas que te han ayudado a ti y que han formado también parte de tu visión y de tu vida, y que han influido en tantas personas en el mundo. Sería Con estupendo. muchísimo gusto. Siempre me encanta conversar contigo. Además, Y a mí contigo, Cristín. Además que te quiero mucho. Bueno, entonces mil gracias. Gracias Y nos a ti, estamos Cristín. viendo pronto. Bueno, hasta luego.